Este libro arranca posiblemente hace muchos años, cuando, hablando con un amigo que era nacionalista, joven, él se daba cuenta que todos mis argumentos históricos de conocimiento sobre la historia de Cataluña desmontaban sus argumentos nacionalistas. Y en un momento determinado, él me dijo: olvídate, Javier, ser nacionalista no tiene nada que ver con la historia de Cataluña, me da igual lo que estés argumentando. Y a partir de ahí empecé a entender lo que era el nacionalismo. No era la búsqueda de las raíces de tu propia historia, sino era un acto puramente de voluntad. Quiero ser catalanista o quiero ser separatista por las buenas. Y entonces el libro lo que pretende es, sin ser un pesado libro de historia, es un libro que a través de una serie de anécdotas se pueda descubrir que todo lo que llamamos catalanismo, nacionalismo catalán, es la construcción de un imaginario que nada tiene que ver con la realidad histórica. Y esto se hace a través de una serie de anécdotas o pequeñas reflexiones, incluso algunas bastante desconocidas, y propongo una primera al principio del libro para darnos cuenta lo que algún autor ha llamado la nación imaginada, la necesidad de imaginarte algo que no es. Y esta anécdota arranca al final de la Guerra Civil, cuando ya los republicanos están huyendo de Barcelona, y el famoso Tarradellas, pues viendo ya la derrota total de la República, pues manda un funcionario a recoger el corazón de Macià. Para ellos Macià era un mito, el presidente de la República Catalana, y por lo tanto el primer presidente de la moderna Generalitat, y no podía quedar al merced de las tropas nacionales, y manda buscar el corazón de Macià, que estaba, digamos, se había hecho un rito, una especie de rito masónico, donde cuando se enterró a Macià su corazón estaba en una urna, y se llevó esta urna con este corazón al exilio, Tarradellas. Estuvo 40 años en el exilio, hay 1000 anécdotas sobre esa hornacina y ese corazón, y Tarradellas creía salvaguardar así la esencia de Cataluña, que no era profanada por las tropas nacionales. La sorpresa es que cuando vuelve a Cataluña Tarradellas, ya en la transición, decide reincorporar ese corazón a la tumba de Macià. Y cuando van a depositar la hornacina, descubren que ahí había una hornacina, y que el corazón de Macià se había quedado ahí toda la guerra. Me imagino que el funcionario, temeroso y con prisas, iría al hospital clínico, cogería un corazón cualquiera, lo metía en una hornacina y se lo entregó a Tarradellas y le tomó el pelo. Pero esta es la ilusión, creer que tú tienes la esencia de Cataluña, la estás salvaguardando cuando ni era ni siquiera el corazón de Macià. Por eso también propongo en el libro que muchas veces entender el catalanismo exige entender que es un problema más que político y más que histórico, muchas veces un problema psicológico. Una de las grandes críticas o de los grandes argumentos del nacionalismo catalán es que pueblos muy atrasados, que son el resto de España, pues nos han estado oprimiendo, Luego hay unas referencias a todo este pensamiento ario, superior, racista que va apareciendo con el catalanismo, donde se defiende que el pueblo catalán prácticamente viene directamente de los arios. Incluso una apologeta decía que el catalán casi no cabe duda que era la lengua que se hablaba en el paraíso, que hablaban Adán y Eva. Pues fíjense, la idea que tenían. Pues la paradoja es, hombre, ¿cómo es que nosotros los catalanes, siendo un pueblo ario, el resto de España, que les llamaban los moros, los semitas, pueblos atrasados, mongoloides incluso, cómo es posible que, siendo tan potentes y tan arios y tan superiores, hemos estado oprimidos de tanto tiempo, Una gran contradicción. Y esto viene por imaginarse una nación. En el año 1988, Pujol, conocido por todos ustedes, Jordi Pujol, decidió celebrar, contra todo argumento histórico, el milenario de Cataluña. Somos una nación milenaria. Pero hay digamos, como una paradoja tremenda. En el año 988 ni siquiera ha aparecido la palabra Cataluña, no existe la palabra catalán ni la palabra Cataluña. Oiga, ¿cómo es posible que quiera celebrar el milenario de Cataluña cuando la palabra Cataluña aparece en el siglo XII? Por lo tanto, aparece 150 años más tarde. Pero
Esta es la ilusión, es decir, somos catalanes, pero es igual, todavía ni siquiera existía la palabra catalán. Ustedes conocerán a un famoso etimólogo catalanista, Corominas, Joan Corominas, muy militante nacionalista catalán, y es muy curioso que en sus famosos diccionarios en catalán y castellano etimológicos no pone la palabra Cataluña, no pone la palabra España. ¿Y cómo es posible? ¿Qué misterio? Como uno de los mayores etimólogos rechaza publicar y decir de dónde viene la palabra Cataluña, de dónde viene la palabra España. Esto posiblemente es por varios motivos. Uno de ellos que tendría que demostrar que a esos habitantes de esta tierra que ahora llamamos Cataluña siempre se les había denominado hispanos. Todos los textos que tenemos del Imperio Carolingio, los textos propios, hablando de los hispanos de Barcelona, de los condes hispanos de la marca hispánica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la palabra para referirse a los habitantes de Cataluña, primero se decía que eran hispanos. Pero cuando se analiza la palabra Cataluña y su origen, es muy curioso porque ningún catalanista, al menos yo no he encontrado ningún catalanista que se haya preocupado en buscar el origen de la palabra Cataluña. ¿De dónde viene la palabra Cataluña? Gran sorpresa. Hay varias teorías, muchas románticas, falsas, etcétera, pero yo propongo que posiblemente casi la más cierta y la más segura a la hora de estudiar el origen de la palabra Cataluña es sorprendente, es la siguiente. La palabra Cataluña, que aparece a partir del siglo XII, primero aparece la palabra catalán. ¿Y catalán de dónde viene? Viene de castellanos. Castellanos es la palabra, es como se llamaban a los habitantes de los castillos. En Cataluña se había hecho la reconquista, se había dividido Cataluña en una parte mora y en una parte cristiana, y una hilera de castillos separaba esas dos zonas. Por lo tanto, había muchos castellanos, esto es, habitantes de castillos. A partir del francés, del occitano, esa palabra fue derivando, catlar, castlar, hasta llegar a castellanos, catalán. Por lo tanto, curiosamente, la palabra Cataluña o catalán significaría lo mismo que Castilla o castellano, tierra de castillos o de castellanos, de habitantes de castillos. Por supuesto, esta historia nadie nos la quiere contar. Frente a esa aparente nación, que resulta que es Cataluña, si contáramos cuánto tiempo ha sido realmente independiente Cataluña, luego lo comentaré, como mucho ha sido 7 días, en una historia, desde que tenemos el primer registro, hace 2200 años, de la Hispania Citerior, cuando se refiere a Tarragona, por ejemplo, incluso episcopalmente, Tarragona todavía tiene el título de primado de las Españas, es Hispania. Pues desde hace 2200 años que tenemos una referencia de Hispania, resulta que Cataluña solo ha sido independiente realmente 7 días. ¿Por qué? Porque Cataluña pasa de estar integrada en el Imperio Carolingio a estar integrada en la Corona de Aragón, a partir del Tratado de Corbeil en el siglo XIII. ¿Y cuándo Cataluña se independiza? Pues es una semana que es tremenda, es en 1640, esa famosa revuelta del Segadors, la guerra que se empieza con Francia, y hay un traidor, para mí, clarísimamente, que es Pau Clarís, un clérigo, que está en la Diputación y decide venderse a Francia, declarar primero la República de Cataluña, y dura una semana, y al cabo de una semana dice, bueno, esto es imposible, entonces nos entregamos al rey de Francia. Y esta es la única semana, en 2200 años de historia, de referencias históricas, que Cataluña fue separada de España. ¿A costa de qué? A costa de la mayor tragedia de la historia de Cataluña, porque es una guerra larguísima. Cataluña se convierte en un teatro de operaciones entre Francia y España, se pierde la Rosellón, se pierde la Cerdaña, poco a poco todo el pueblo catalán se pasa a la causa española, y mientras que las tropas castellanas van liberando las fortalezas o ciudades tomadas por los franceses, son recibidos al grito de Visca España. Bien, como Cataluña, digamos, es esa extraña nación para los catalanistas, que ha estado siempre dominada y que nunca ha sido independiente, gran misterio,
se tuvieron que inventar lo de la Renaixença, el renacimiento. Cataluña va a renacer, la nación catalana por fin va a renacer. Y se lo inventan, esto del renacimiento es una pura invención teórica, porque se siguió hablando catalán siempre, se escribían poesías siempre en catalán, pero decidió alguien que un tal Aribau era el origen de la Renaixença del catalán, que esto es, se recuperaba la lengua, después se recuperaría la conciencia de nación y después Cataluña pues adoptaría su propio destino independiente de España. Bien, la Renaixença teóricamente empieza con una poesía de Aribau. Esta poesía es una tomadura de pelo. En los manuales se escribe que Aribau por fin penetra la conciencia catalana y de la lengua. Miren, la poesía ni siquiera habla de catalán, porque en aquella época la palabra catalán utilizada, la lengua catalana, nadie la utilizaba, se hablaba del yemusí. Pero además es una poesía malísima y resulta que es una poesía que consistió parte de un juego para celebrar el cumpleaños de su jefe, que Aribau vivía en Madrid, su jefe estaba en Madrid, era un catalán que hacía muchos negocios en Madrid, y entre sus empleados decidieron hacerle una poesía por el día de su santo, y se sorteó y a él le tocó hacerla en catalán, y así lo escribió en una carta. A mí me toca hacerla en catalán. Bueno, miren, esto es el renacimiento según ellos, el catalán. Una persona como Aribau que se pasó toda su vida haciendo dinero en Madrid, que abandonó Cataluña muy pronto, y además su jefe se había forrado de pasta pertrechando las tropas napoleónicas que habían invadido España. Con lo cual los catalanes de verdad estaban luchando contra Napoleón y las fuerzas napoleónicas, y todo este entorno de Aribau, que era masón y etcétera, y de su jefe, pues eran los ilustrados, y además hablaban en castellano, escribían en castellano, incluso proponían que el castellano se tenía que extender por toda España definitivamente. Bueno, podríamos hablar de muchos mitos, o cómo cuando se va originando el catalanismo político, cómo genera muchas contradicciones. Me explico. En principio se hablaba de catalanista a las personas que les gustaba estudiar el origen del catalán, igual que hay personas que les gusta estudiar pues, el valenciano, o les gusta estudiar lo que sea. Eran, digamos, también el folclore, y eran gente que no quería meterse en política, era gente conservadora, normalmente católica, y que siempre que les proponían algo de política decían que no, nosotros simplemente queremos estudiar lo catalán, como cualquiera quiere amar los suyos de su propia tierra. Pero poco a poco esto se va complicando y aparece un catalanismo político de izquierdas, muy curioso porque son federalistas, son republicanos, liderados por Almirall, y proponen simplemente que Cataluña se federe con la corona de Aragón y con el resto de España, ¿no? una república federada. Pero este primer catalanismo tenía clarísimo lo siguiente, tenían un eslogan, España es nuestra nación y Cataluña nuestra patria. Por lo tanto, el primer catalanismo de izquierdas tiene clarísimo que España es la nación, y de hecho cuando construye la primera Constitución, escribe la primera Constitución, la primera República en España, se empieza así, España es una nación compuesta de los estados de Andalucía, los estados de no sé qué, va diciendo todos los estados posibles. Tenía la idea de que España era una nación y se tenía que componer con muchos estados. Bien, este tipo de catalanismo hablaba en castellano, los primeros periódicos catalanistas se escriben en castellano, los primeros filólogos catalanistas escriben en castellano, y en el pendón republicano catalanista de izquierdas está escrito en castellano y ni siquiera aparece la bandera catalana. Bueno, este sería un tipo de catalanismo. Pero luego aparece otro catalanismo, que es el que verdaderamente origina el catalanismo actual. Y curiosamente es un catalanismo de derechas, conservador, dirigido por Prat de la Riba, y en su famosa obra, que es una especie de Biblia del nacionalismo catalán, La nacionalidad catalana, propone lo siguiente, dice, el catalanismo tiene que ir avanzando, y dice, ya hemos dado pasos, pero ahora tenemos que dar uno fundamental, y dice, ¿cuál es? El paso siguiente, dice, ahí en los catalanes tenemos una contradicción irresoluble, dice que nos sentimos tanto españoles como catalanes,
y dice, esto no puede ser. Dice, tenemos que romper este doble amor que tenemos los catalanes. ¿Cómo? Lo dice literalmente, odiando a España. Si conseguimos odiar a España, por fin nos sentiremos catalanes de verdad, por fin nos sentiremos parte de la patria o de la nación catalana. Esto es curiosísimo, como un conservador, teóricamente católico, de una tradición liberal, de repente genera esta idea de nacionalismo, que es absolutamente tremenda. Prat de la Riba concebirá lo siguiente, concebirá que España ya no es una nación, cosa, digamos, que va contra todo sentido histórico, pero bueno, dice, España no es una nación, sino que es un Estado, y como Estado tiene que reunir a diferentes nacionalidades, la que mejor funciona es la catalana, es la que tiene que liderar España y tiene que reconstruir el imperio español. Es lo que llamamos la fase imperialista del catalanismo. Los catalanes, como somos superiores, pues tenemos que dirigir España y el Estado español, y a base de que todas las otras nacionalidades en cierta medida, nos imiten. Incluso el discípulo de Prat de la Riba, Cambó, antes de que Franco inventara lo de España una, grande y libre, él ya hablaba de la España grande, Por tanto, vamos a hacer una España grande. Pero este nacionalismo es muy contradictorio, porque, digamos, es un catalanismo que se lo creen cuatro. Hemos de pensar que cosas curiosas que voy proponiendo en el libro, cuando en las Cortes de Cádiz, por ejemplo, por primera vez en la historia se habla de España en un sentido de nación moderna, el presidente de las Cortes de Cádiz es un catalán, es el doctor Dou, que había sido rector de la Universidad de Cervera, y diputados como Antonio Capmany propone que la fiesta nacional de España tiene que ser el 2 de mayo. Por lo tanto, si los de Madrid celebran hoy el 2 de mayo, es gracias a una propuesta de un catalán. Y si cogiéramos durante todo el siglo XVII, hay un estudio muy curioso, cómo en los documentos oficiales de la Diputación General en Cataluña, cómo se refieren a Cataluña, nos saldría más o menos lo siguiente. Más o menos en todo el siglo hay 50 veces que cuando se habla de Cataluña se habla de nación. Hay unas 400 veces que se refiere a terra, nuestra tierra, y unas 1200 veces que se refieren a provincia. O sea que los catalanes en el siglo XVIII, ellos mismos, XVII, se están considerando como una provincia. Somos una provincia. No hay idea de nación, no la ha habido. Se utilizaba la palabra nación, pero en el sentido del lugar de nacimiento, no era una idea política. Bueno, pues esta mística nacionalista que pone en marcha Prat de la Riba, hacernos creer que somos una nación y solo lo conseguiremos a base de odiar España, pues va creando un imaginario. Y todo el libro es intentar ver cómo, he dicho al principio, la historia nada tiene que ver con este imaginario. Voy a poner unos cuantos ejemplos y espero no alargarme y cumplir. Por ejemplo, los Mossos d'Esquadra. Hoy los Mossos d'Esquadra se toma como un símbolo y un triunfo del catalanismo. Tenemos nuestra propia policía autónoma, lo cual es absolutamente sorprendente para quien conozca mínimamente la historia, porque los Mossos d'Esquadra, en su origen, está fundado por Veciana, que es un felipista, por lo tanto, no es un austracista en la guerra de sucesión, y la famosa guerra de 1714, donde este catalán se ha pasado a las fuerzas a Felipe V y se forra de pasta pertrechando las tropas de Felipe V, y después forma una especie de unidad de cuerpo de seguridad privado que funciona tan bien que se va extendiendo por toda Cataluña y, entre otras cosas, se dedica a represaliar a los catalanes que todavía son austracistas, que están a favor del archiduque Carlos. Con palabras modernas podríamos decir que los Mossos d'Esquadra son butiflers, son fuerzas extranjeras o al servicio de, entre comillas, el extranjero, Felipe V, para represaliar a catalanes. Misteriosamente esto lo han convertido en un símbolo del nacionalismo. Bueno, cosas sorprendentes. Si habláramos de la bandera catalana, nos daría para hacer un libro entero. La bandera catalana, la señera, en esa guerra
de 1640 con Francia, etc., salió una leyenda para defender las posturas de que los catalanes teníamos que estar con los franceses. Y se crea la famosa leyenda de cómo, frente a Wifredo el Pilós, herido en una batalla contra los moros, el rey Carlos el Calvo le da una señal para su pueblo, le pone el escudo, Wifredo el Pilós está herido, el otro suca los dedos, como que suca una magdalena, y hace las 4 barras, ¿no? Bueno, esto evidentemente era una fantasía, no tiene nada de histórico. Yo me acuerdo de joven de haberlo estudiado en la escuela como si fuera una realidad, pero evidentemente era una pura fantasía. Un historiador romántico, y el romanticismo es posiblemente el veneno que genera el nacionalismo, porque la historia simplemente la fantasean. Pau Piferrer, este historiador romántico, decía: ya sabemos que esta historia es falsa, esta de la bandera catalana, pero dice, qué bonito es contarla, qué bonito queda, cómo nos emociona contarla a nuestros hijos. Oiga, ¿usted está loco o qué? Contar mentiras a los niños. Pero bueno, es sorprendente que el Reino de Valencia cuenta con su cuatribarrada y lavada desde hace 650 años. En cambio, la Diputación General de Cataluña, lo que sería la Generalitat, solo utiliza la bandera catalana a partir del siglo XVIII. O sea que ustedes llevan usando la bandera catalana unos 4 siglos más que las 4 barras, perdón, que nosotros los catalanes, lo cual es sorprendente. Y de hecho, en las leyes de la Diputación General se prohíbe el uso de la bandera catalana en Cataluña en las tierras de baronías, donde había todavía las tierras de varones, no se podía poner ni siquiera la bandera catalana. Las constituciones de Cataluña prohibían el uso de la bandera catalana en la mitad del territorio catalán. Esto no venía de Madrid, esto era de aquí. Bueno, se me ocurrirían mil, digamos, imaginarios más. Por ejemplo, los historiadores románticos, los Bofarull famosos, cuando hacen su historia de la corona de Aragón y van contando cómo en Valencia se van arraigando familias catalanas, una especie de colonización para convencernos de que todo es lo mismo. Claro, hablan de familias catalanas, pero omiten y olvidan todas las familias aragonesas y toda la repoblación aragonesa de Valencia. Esto no aparece en sus historias por ningún lado. Este tipo de estudios, vamos, no insisto que podríamos hablar sin parar. Otro mito del nacionalismo, el famoso himno del Segadors, daría para otro libro. El himno del Segadors era una canción tabernaria que uno de los fundadores del movimiento literario catalanista, Milà i Fontanals, la retoma y cuenta pues, esos hechos, tristes hechos del Corpus de Sang famosos. Pero la poesía que retoma en su romancero es muy bonita, es una poesía muy piadosa, se habla de la fidelidad del pueblo catalán, de su fe, y cuando hacen la revuelta pues se van a su obispo y el obispo les pregunta, todo esto en poesía, el obispo les pregunta, bueno, ¿dónde está vuestro capitán? ¿Dónde está vuestra bandera? Entonces sacan un Santo Cristo envuelto en un velo negro y dicen, este es nuestro capitán, esta es nuestra bandera. Bueno, pues esta letra se fue más o menos divulgando, pero poco a poco se va transformando. Y, por ejemplo, se le introduce, un tal Alió introduce el bon cop de fals. La idea de ese famoso bon cop de fals está hecho con muy mala leche. Es para transformar el Segadors en una especie de marsellesa, para que nos recuerde que la guillotina, el bon cop de fals es que vamos a cortar cabezas. Pero no solo eso, sino que hay una conspiración entre los partidos de izquierdas catalanistas que plantean que hay que cambiar la letra porque era demasiado piadosa la del Segadors. Y deciden hacer un concurso que queda nulo, pero ellos hacen ver que gana uno, y la letra de el autor es Emili Guanyabens, y la letra es tremenda, es la letra actual, porque es una letra llena de odio, de resentimiento, se habla de una especie de enemigo al que hay que darle un buen golpe de hoz, es una letra que nada tiene que ver con la original, es un golpe de mano para imponer una letra revolucionaria. Y curiosamente muchísimos catalanistas conservadores se negaron a cantar el Segadors y que el Segadors fuera el himno de Cataluña.
y por tanto podemos decir que esto es parte también del imaginario porque acaba siendo una imposición. Podríamos hablar de las sardanas. La sardana era un baile que no conocía absolutamente nadie en Cataluña, salvo en un pueblecito que se llamaba Sant Feliu de Guíxols. Verdaguer escribe una vez: yo solo he visto en mi vida bailar una sardana. Y ¿por qué la sardana se extiende? Porque ya la Lliga regionalista, que sería el partido catalanista de la época, lo toma como una especie de símbolo a imponer obligatoriamente en todos los actos, en todas las fiestas, en todos los pueblos. Y así se extiende la sardana, pero es una cosa absolutamente reciente en la historia de Cataluña. En cambio, los catalanistas dicen que los toros nada tienen que ver con Cataluña, cuando el primer registro taurino que tenemos en Cataluña es de 1409, hace 600 años, als Correbous en Solsona, donde muchas de las actuales normas de las corridas de toros surgieron precisamente en el sur de Francia y en Cataluña. En Cataluña se mezcló la forma de torear andaluza, que era muy anárquica, con la forma de torear francesa, que era muy rebuscada, y más o menos salió las formas de torear actuales. Por tanto, en el origen del toreo tal como lo conocemos, pues tenemos Cataluña. Podríamos hablar del Barça y del Español. Esto da lugar a cosas muy divertidas. El Barça, tomado como símbolo de lo más catalán, la esencia de lo catalán, a mí me deja parado porque es un equipo fundado por un extranjero, Hans Gamper, que ahora le han dado por llamar Joan Gamper, pero bueno, aquí la cuestión no pasa nada. Y Gamper funda un equipo para que no puedan jugar catalanes, porque estaba resentido porque él quería apuntarse a un equipo de fútbol y por ser extranjero no le dejaron. Y dice, pues ahora yo fundo un equipo y no podrán jugar catalanes. Y ese equipo le pone los colores blaugrana, porque son los colores de Basilea, del cantón suizo protestante al cual pertenece, y por tanto acaba siendo en su origen un equipo de extranjeros en sentido protestante y en sentido elitista. Y en reacción unos catalanes, pues al cabo de unos años montan el Español. El Español es un equipo en reacción donde se pueden jugar catalanes, no solo pueden jugar catalanes, sino que además deciden ponerse como colores el azul y el blanco, que son los colores de los almogávares y que eran los colores de la Inmaculada Concepción, digamos como contrapunto católico y catalán de verdad frente a el Barça. Pero bueno, todo esto se ha ido cambiando. Dedico también algunas reflexiones sobre la música. Hubo una zarzuela catalana, hubo un momento que los catalanistas se dieron cuenta que el gran peligro político era la zarzuela, porque en Cataluña todo el mundo cantaba zarzuela, tenía un éxito impresionante, se estrenaban zarzuelas mucho antes que en Barcelona que en el resto de España, y digamos, hacen campañas auténticamente brutales para impedir que haya zarzuelas en Cataluña, porque la gente catalana de toda la vida se dedicaba a cantar zarzuelas. Lo veían como una desnacionalización, para gran sorpresa de muchos, que no lo saben. El famoso Novio de la Muerte, que es una opereta, por tanto es una música así lírica, está compuesta por un catalán, Joan Costa, con lo cual pues, el Novio de la Muerte, que parece que es lo más facha que hay, pues es obra de un compositor catalán. Hablaríamos de la lengua. Con respecto a la lengua hay cosas muy interesantes, y en el libro voy rescatando muchas cosas. Frente a la creencia actual, que a los jóvenes se les va diciendo, no, a los jóvenes se les vende la siguiente idea: en Cataluña éramos una nación y hablábamos catalán, y por lo tanto llegó un momento los castellanos, nos invadieron y digamos hicieron un genocidio cultural. Esto es absolutamente falso. El castellano se va extendiendo en Cataluña poco a poco, a base de prestigio. Hay, digamos, infinidad de pastorales de obispos catalanes en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pidiendo al clérigo que haga las homilías en catalán. ¿Por qué? Porque la gente iba a las homilías si eran en castellano, porque les gustaba, el castellano sonaba muy bien, y entonces preferían ir a las homilías en castellano que no a las en catalán. Incluso un obispo muy catalanista, el obispo Morgadas, hace una pastoral
para defender que la enseñanza del catecismo tiene que ser en catalán, pero esta pastoral la publica en castellano. Es cosas muy divertidas, curiosas, ¿no? Digamos, de esta especie de locura. Pero sobre todo en el libro rescato muchos documentos donde los propios catalanistas reconocen que, de la época, reconocen que no, que hay una desafección de los catalanes por el propio catalán. No es que haya habido un genocidio, no es que haya... no. Digamos, hay una asimilación normal, natural, y para colmo se dan cuenta que es un gran negocio. Y por eso Barcelona todavía sigue siendo la ciudad de mayor edición en castellano de todo el mundo, todavía, a pesar de que los catalanistas no lo querrían. Bueno, vamos a ir acabando con una idea que es, creo que importante, porque para mí fue una sorpresa, era descubrir si detrás del catalanismo había o no un pensamiento racista, porque ya sabía de varios casos típicos, más o menos, de algunas astracanadas racistas, como la del doctor Ruber, que era buena persona, era conservador, se hizo catalanista, y como le gustaba estudiar, decidió que los catalanes teníamos un hueso especial. Entonces aquí, ¿no? Incluso tiene una gran estatua hoy en día en un sitio privilegiado en Barcelona, el famoso hueso del doctor Ruber. Cada mañana todavía me levanto a ver si lo tengo, pero no debo ser buen catalán porque no noto nada. Pero bueno, aparecían estas cosas, pero buscando, investigando y tirando el hilo, uno descubre que sí que hay un pensamiento racista catalán muy potente, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Se quedarían sorprendidos. Por ejemplo, unos de ellos, además diputados de Esquerra Republicana o gente teóricamente de alto nivel cultural, por ejemplo, argumentan lo siguiente. Dicen, en Madrid no se puede gobernar España desde Madrid. Y el argumento que se da es el siguiente. Como la meseta está muy alta, el aire está poco enriquecido de oxígeno y de helio. Por lo tanto, el cerebro se nutre mal, y como el cerebro se nutre mal, son tontos. En Madrid son tontos. Por lo tanto, los que tenemos que liderar España somos los del Ebro para aquí, que todavía mantenemos la esencia aria. Se llegan a decir cosas escritas, publicadas, en el libro voy recogiendo todos los datos, del estilo siguiente. Un catalanista racista decía lo siguiente: los zulúes, los castellanos y antropófagos tardarán algunos siglos en disfrutar los frutos del positivo bienestar y del progreso humano. Diciendo como los castellanos y los antropófagos, más o menos, y los zulúes, es todo lo mismo. El nacer en tierras castellanas y ser tonto de necesidad es una misma cosa, etc. Bueno, podríamos ir dando miles de ejemplos, pero hay un momento que el catalanismo hace un giro muy curioso, que yo creo que es el que más nos afecta a nosotros, que es cuando, después de estar prácticamente medio siglo, el primer medio siglo del siglo XX, haciendo un lenguaje racista contra la inmigración, denigrante, algo que cuando uno lee los textos se queda escandalizado, catalanistas que dicen, hay que ir por la calle con unas Browlings, con unas pistolas, para ir liquidando inmigrantes, y esto lo publican, o sea, una cosa tremenda. Pues hay un momento que hay una transformación en el catalanismo, y ya no lo toma el catalanismo el sentido de raza como raza biológica, sino que como raza cultural. Y es cuando dice, hay que hacer una inmersión lingüística, porque empiezan a plantearse la idea que, como bien ha dicho José Miguel Ors, si tú hablas catalán, aunque hayas nacido en Extremadura o en Murcia, tú te vamos a hacer catalán, y acabarás siendo catalanista y, por lo tanto, luego independentista, porque Carlos Rovira no ha nacido en Barcelona, hay en Cataluña, Duran y Lleida no ha nacido en Cataluña, es aragonés, ha nacido en la zona de la Franja, por lo tanto, les da igual. Y entonces en el libro recojo de un libro muy peculiar de Jordi Pujol cuando estaba en la cárcel, un libro muy interesante, recojo lo siguiente, la reflexión, fíjense que hace Pujol. ¿Por qué hay que conseguir que todos los catalanes hablen el catalán? O todos los inmigrantes, aunque vengan ahora de Marruecos, hablen catalán. Porque pasaría lo siguiente, dice literalmente, dice, si la lengua catalana es frenada, la lengua se convertirá en patués, que es ese dialecto que los
franceses aborrecen de los Alpes. Dice, la densidad cultural del país se reducirá, la economía catalana quedará alicaída, los problemas comunitarios de todo orden se agravarán. Está diciendo, si perdemos el catalán, empezará a ir mal la economía, se empezará a desordenar toda la sociedad, todo empezará a ir mal, con crisis. Pero sobre todo, dice, el hombre catalán quedará disminuido. ¿Qué significa esto? Dice, será un hombre delgado, de poco peso, de poca altura, encogido. Está diciendo, si dejamos de hablar catalán, nos iremos haciendo pequeños, encogiéndonos. Supongo que Jordi Pujol estaría pensando en sí mismo, ¿no? Atrofiado, pequeño, cabezón. Dice, será un pobre hombre. Y dice, no podemos desentendernos de esto. Con pobres hombres no se puede hacer grandes cosas, etcétera, etcétera. Bien, esto es para que vean, digamos, esa especie de obsesión con lo que ha de ser la lengua. Bien, si tuviera tiempo, y lo dejo para ustedes, si tienen a bien, pues leer el libro, comprarlo y divulgarlo, yo creo que será un bien inmenso. En el libro se hace una reflexión sobre la guerra civil, muy importante, porque nos la han vendido como una guerra entre Cataluña contra España, y se dice así en las escuelas catalanas, cuando sabemos que en Cataluña hay una auténtica guerra civil. Primero hay una persecución religiosa brutal, luego los anarquistas son purgados por los comunistas, bueno, hay toda una serie de guerras internas brutales, es tan tremendo que se puede explicar por qué buena parte de los catalanistas se pasan directamente a Franco, cosa que hoy callan. Cambó, el líder político de la Lliga, que es el antecedente de Convergencia y Unión, financia a Franco, monta todo el servicio de inteligencia de Franco, hay una radio que emite desde Roma en catalán a favor de las tropas nacionales, se hace publicidad y propaganda en catalán, etcétera, etcétera. Casi, el franquismo nunca lo supo aprovechar, pero si no hubiera sido por el catalanismo conservador de derechas de la Lliga, el franquismo no hubiera tenido ese apoyo internacional que tuvo desde el principio. Y el libro acaba con una reflexión sobre la burguesía catalana, porque la burguesía catalana es la que ha montado el catalanismo, el nacionalismo, porque le interesa, en el fondo, en definitiva, hay intereses ya puramente económicos. Millet, el famoso Millet de la saga de los Millet, dentro de Cataluña es una de las familias más tradicionales, pues decía siempre, somos unos 400, somos 400 familias que hemos gobernado económica y políticamente Cataluña, somos la burguesía catalana. Y esta burguesía catalana se inventó el catalanismo para sus propios intereses, porque esto está muy estudiado. Cuando la monarquía en España hace unos acuerdos con Inglaterra y se pone en peligro a los industriales textiles laneros, porque había industriales textiles que utilizaban la lana o el algodón, o los algodoneros, todos los laneros se pasan al catalanismo, se hacen catalanistas para defender sus intereses. Pues es esta especie de burguesía que solo mira su propio ombligo, esta burguesía que vive a costa y expensas de sus grandes negocios en toda España, que ha creado, ha engendrado pues, un pequeño Frankenstein o un gran Frankenstein que es el catalanismo. Y entonces, como última reflexión, para ser puntuales, también lo dije en la presentación en Valencia, cuando con el editor del libro íbamos hablando de bueno, y el libro y tal, él tenía muchas dudas que se vendiera en Barcelona, en Cataluña, de hecho había un silencio sepulcral, pero por suerte el libro está funcionando muy bien, ya está en la tercera edición, en el Corte Inglés es el segundo, de Cataluña, los Cortes Ingleses, es el segundo libro más vendido, digamos con un silencio absoluto, o sea que ha funcionado el boca a oído, y para gran sorpresa del editor dice, anda, se está vendiendo mucho más en Barcelona que en Madrid, yo pensaba que se vendería más en Madrid. Entonces yo le dije, sí, pero tenemos que darnos cuenta que no, que la estrategia no es esta. Digo, tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que el libro se difunda en Valencia. ¿Por qué? Porque es donde puede hacer mucho bien, muchísimo bien, en Valencia. Porque se puede demostrar a través del libro no solamente que ese catalanismo como tentación es una trampa tremenda contra la esencia de Valencia, sino que además yo creo que tendemos a ver las cosas al revés. Parece que desde Cataluña hay una prepotencia
decir, bueno, sobre todo los catalanistas dicen, los valencianos son catalanes y si siguen nuestros parámetros pues serán más felices. No, yo creo que los que nos podéis enseñar mucho a los catalanes sois los valencianos, porque sois los que habéis sabido conjugar lo que llamamos un sano regionalismo, un amor a tu patria de verdad, a tu patria chica, con un amor a tu nación. Cuando se componía Pero frenar Noves Glorias a España, el himno de Valencia, paralelamente Anselm Clavé en Cataluña componía Gloria a España, también en catalán, un cántico precioso, un himno a España, que por cierto cuando venía Franco a Barcelona le cantaban el Gloria a España, pero ahora ya es imposible, en Cataluña ya es imposible prácticamente hablar de España en catalán, porque parece que eres un traidor, parece que eres un tío extraño, parece que eres un marciano. Pues yo creo que lo que nos podéis enseñar los valencianos, a los catalanes, es que podéis conjugar dos amores, y el deseo es que entre catalanes y valencianos, más que discutirnos y pelearnos, nos hermanemos como pueblos hispanos, pues para ofrenar nuevas glorias a España. Muchas gracias. Ahora a continuación, si alguno quiere hacer alguna pregunta, En parte ha contestado ya la pregunta que quería hacerte, era que es cómo se estaba vendiendo en Cataluña este libro, que lo has contestado en parte, pero ¿existe alguna reacción de aclarar la situación o hay silencio total? La gente lo compra, lo lee, pero no hay ninguna reacción. A ver, en Cataluña lo que está ocurriendo un fenómeno que es que el boca a oído ha funcionado muy bien, se está extendiendo muy bien. Yo he ido haciendo muchas presentaciones y tengo programadas muchas a pequeños grupos, a la Asociación por la Tolerancia, bueno, pequeños grupos, etc. Pero la estrategia del nacionalismo catalán, siempre la primera es el silencio. Una vez rompes la barrera del silencio y se hace muy evidente, entonces vienen los ataques. Pero entonces ahora estamos en la fase del silencio absoluto. El libro, por una institución oficial que estudia en 300 librerías los libros más vendidos, durante 3 semanas estuvo entre los 10 más vendidos en Cataluña, pero no hay un solo medio de comunicación catalán que se haya dignado, digamos, proponer una entrevista o una reseña cultural. Hay un silencio absolutamente sepulcral. Yo creo, exacto, el ataque no les interesa, pero yo creo, primero, que el libro es incluso divertido, porque la gente lo empieza a leer y se ríe mucho, ¿no? Y entonces es un mosaico, y yo creo que es un libro, visto como ha salido, es tan contundente que el catalanismo es una fantasía mental. Sí, aquí lo tenemos muy claro. Sí, sí, pero entonces, como es tan evidente, es un libro que tiene que callar, como sea, ¿no? Porque es un libro que desmontaría. ¿Alguna pregunta más? Pues el tema, por ejemplo, en el tema lingüístico, pues parece ser que sigue los parámetros que usted acaba de generalizar en la exposición de todos los niveles de su discurso. Pues ya el mismo Pompeu Fabra, que era el químico que vino de Cuba sin trabajo, y le dieron el encargo para que se entretuviera de hacer una normativa lingüística, ortográfica sobre todo, y pues tuvo su principal idea era ir contra el castellano. La L, pues dice, ¿cómo la destruyo? Le pongo un punto en medio y ya sale. La I griega, la quito y pongo la I latina. La Che la convierto en X. Y así fastidio a los valencianos. En fin, hay una serie de ejemplos que indican que su idea era separar la lengua del resto de España. Incluyendo, por ejemplo, la TX vasca, que será del Cáucaso. Pero vamos, y la introdujo en el catalán. O sea, que se ve la idea de que él hay mala intención clarísima. era de ir contra el castellano. Contra el castellano y contra el catalán de verdad, porque tenemos al Parafullana, tenemos a Alcubé, que digamos intentaban rescatar todo ese catalán tradicional, o el valenciano tradicional, o el mallorquín tradicional, respetarlo. Y Pompeu Fabra, curiosamente, a todos los escritos que yo he visto de Pompeu Fabra, escribe, firma Pompeyo Fabra, por cierto, entonces Pompeyo Fabra.
con lo cual la Universitat Pompeu Fabra, no, la Universitat Pompeyo Fabra, porque se llamaba Pompeyo, ¿no? Entonces escoge el catalán más oriental, el catalán más de Gerona, que es el que, digamos, más alejado de lo parecido al castellano, y como bien dice usted, intenta cambiar, digamos, todas aquellas palabras que tradicionalmente se habían dicho en catalán, o valenciano, o todo eso, una especie de catalán frío. Es el catalán de TV3 actualmente, que no es un catalán real, es un catalán tan empobrecido, tan simplificado, que ha matado la riqueza del verdadero catalán. Y todo esto fue un golpe de Estado dentro del Institut d'Estudis Catalans, porque el que lo dirigía todo era Mossèn Alcover, y de la noche a la mañana Prat de la Riba lo echa para poner a Pompeyo Fabra. Es, digamos, una acción política clarísima. Ahora, decir esto en Cataluña también da tiene huella. Si me permites, precisamente hay una cosa que es muy interesante simplemente de observar. Ven ustedes las previsiones meteorológicas de la televisión catalana, diferentes canales, se hacen sobre un mapa lingüístico. Es curioso que sirva el mapa lingüístico como presuntamente lingüístico para convertirlo en mapa del proyecto político. De tal manera que desde Viar hasta Rossellón, pues estamos interesados en saber el tiempo que hace, si lloverá o no lloverá, pero cuando llegamos a Requena o Utiel, como eso pertenecía a la provincia de Castilla, a la provincia de Cuenca, hasta el siglo XIX, pues entonces aquello no interesa, porque entre otras cosas ya tenemos que Joan Fuster en los Altos Valencians pues decía que estas comarcas valencianas de habla castellana pues había que reintegrarlas o a Aragón o a Castilla, y así tendríamos una homogeneidad que nos permitiría tomar más conciencia nacional. Si me permite, primero sí recalcar efectivamente el mapa lingüístico, pero falsamente lingüístico. Y ya usted lo ha dicho, pero conviene recalcarlo, falsamente lingüístico. Además, en esa elaboración lingüística los lingüistas de verdad se niegan a colaborar y lo tiene que hacer un ingeniero químico, industrial, especialista en química, que es Pompeyo Fabra, que efectivamente se ve que su gramática es una construcción totalmente... Y además, cuando elabora la ortografía, no la elabora en base a la etimología, que sería lo científico, sino que muchas veces, si en castellano, en español, se escribe con B, en catalán es con V. Si al revés, si lleva H, no lleva H. Si es con G, nosotros con J. Y respecto a estas comarcas, sí, Requena esto parece ser que, sí, con la división provincial de Javier de Burgos sí que se coge parte de Juan, pero sí, pretende hacer lo mismo con el Bajo Segura, que desde el Tratado de Almirra del siglo XIV... Claro, pero se pretende lo mismo con la zona Bajo Segura, pues Orihuela y todo esto, que desde el Tratado de Almirra es reino de Valencia. Es reino de Valencia, es decir, la manipulación y las normas de Castelló se ve lo mismo. Los verdaderos lingüistas valencianos se niegan a participar en ese atentado cultural y anticientífico que es la elaboración de la gramática fabriana. Bueno, en el fondo tampoco les interesa mucho, porque si realmente constituyeran los países catalanes lingüísticos como una unidad política, uno calcula las elecciones, Valencia gana el PP, en Mallorca gana el PP, el voto nacionalista en los países catalanes sería minoritario, no llegaría al 30%. Y además, si cogemos el sur de Francia, pues, que también lo reivindican, el 25% vota al Frente Nacional de Le Pen y el resto a la derecha, ¿no? Por lo cual saldría los países catalanes casi de derecha a la ultraderecha, ¿no? Por eso están haciendo tanto hincapié en la lengua como instrumento identitario. Y así ya se está viendo que la progresía, rojipijerío progre, concentrado, porque han tenido mucha idea concentrándose en el magisterio. Por eso, porque detrás de la unidad lingüística quieren la unidad política, pero saben que en estos momentos no es todavía. Pero yo creo que donde están incidiendo y están haciendo el trabajo es ahí. Y si nos fijamos en la televisión valenciana,
se hacen los programas en español, muchos, pero sin embargo los dibujos animados son en valenciano, no en catalán, en catalán, porque aquí lo que se utiliza es el estándar barceloní. Yo que he vivido 24 años en Cataluña, es el más pobre. Claro que es el pobrísimo. El chavas, como dicen en los libros, chavas, pues, esto es verdad, al final era lo que decía al principio, para un catalanista o nacionalista la historia es lo de menos, al final, ¿no? Porque es un sentimiento, es el Barça, es una lengua, y espérense ya que hemos estado oprimidos siempre, y luego esto es tremendo, porque luego esto no lo puedes desarticular con argumentos racionales, porque yo lo he intentado con gente y no entran, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Es que la irracionalidad... Quería curiosidad por saber si el clero catalán ha sido igual de culpable o responsable como el clero vasco en el nacionalismo, o ha sido... ¿En qué medida? Sí, indudablemente lo propongo en el libro, claro. En el libro dejo muchas vías abiertas para que quiera investigar, ¿no? Pero es clarísimo. O sea, tras la guerra civil, el catalanismo está muerto políticamente. ¿Por qué? Porque el catalanismo conservador de derechas, en su inmensa mayoría, se ha pasado a Franco y participa en el franquismo, y Cambó colabora con Franco, bueno, etc. Y el catalanismo de izquierdas, el de Companys, digamos, es que no se lo cree nadie. O sea, mandan los anarquistas, cuando dejan de mandar los anarquistas, mandan los comunistas. Los consejeros de la Generalitat hablan en castellano. Tienen que aceptar que la República elimina todo, está prácticamente liquidado. Incluso Negrín, cuando llega a Barcelona, porque viene de Valencia, viene para Barcelona, y Barcelona se convierte en la capital de España en ese momento, con la República, cuando Companys y los catalanistas querían hacer intentos de decir, bueno, respetar la Generalitat, dice lo siguiente, dice Negrín, presidente de la República, primer ministro de la República, dice: no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera, estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una sola nación, España, ¿no? ¿Esto qué significaba? Que ganara quien ganara la guerra, la izquierda o la derecha, el catalanismo estaba muerto. Pero resucita gracias al clero catalanista. Si el clero catalanista no hace ese giro, y yo en el libro lo esbozo, ese giro y por qué se produce, hoy por hoy no hubiera existido catalanismo. Jordi Pujol se nutre de CC, que es ese Cristià Catalunya, es misterioso, hay mil interpretaciones, pero Catalunya Cris Catalunya, en los entornos monserratinos, en las mejores escuelas de Irtelia y aula de Barcelona, la élite burguesa catalanista lleva a sus hijos y son adoctrinados en catalán, se les enseñan durante el franquismo en catalán, y entonces, si no hubiera sido por los eclesiásticos, el catalanismo es que no hay nada, o sea, no hubiera quedado. El principal problema que tenemos los valencianos es el pancatalanismo, porque resulta que las teorías nacionalistas catalanas se extienden también a nosotros. Entonces, lo que usted ha comentado de la leyenda de la mano en sangre, sin ir más lejos, a mi hija en el instituto, y de eso hace pocos años se lo han comentado. Y conforme eso, otras cosas, y los libros de texto, es que da pena lo que están enseñando a nuestros hijos en cuanto a la educación valenciana, y eso es porque hay mucha gente que está adoctrinada y infiltrada en sitios de poder, por así decirlo. Por eso es tan importante estas iniciativas, ¿no? Que muy humildes en mi caso, pero es una lucha cultural, o sea, porque o planteas una lucha cultural fuera del sistema en este momento, porque no es lo oficial, digamos, decir estas cosas, o si no, al cabo de 30 años o 50 años, pues muchos valencianos estarán convencidos de esas tesis pancatalanistas. Y es así, porque es una trituradora, nosotros lo hemos comprobado en Cataluña, es una máquina trituradora de la mente, ¿no? Miren ustedes este número de la revista Serrador,
del año 1968, los personajes, digamos, valencianos, y Marqués de Turia, Iturri, Blasco Ibáñez, San Vicente Ferrer, etc., están puestos en plan un poco de ridiculizarlos. Es decir, de tal manera que el ideólogo principal del movimiento, el gran profeta de la nueva era del catalanismo, Joan Fuster, habla, y precisamente en un artículo en esta misma revista y por aquella época, de por qué el país, los catalans, se componen del Principat, que tiene nombre político e histórico o ahistórico, esa es otra idea. El país, Valencia, nombre geográfico, y Les Illes, nombre geográfico. De tal manera que el Principat implica no ya la cuestión de que haya habido un príncipe, sino de que la nación catalana es el príncipe de los países catalanes. De la misma manera que, de alguna manera, que la voluntad de Jaime I, el reino de Valencia, era el reino de la ciudad de Valencia, extendido al estilo del reino cruzado de Jerusalén, que era lo que en aquella época, digamos, se estilaba. Y es curioso esta situación tan que, si quieren ustedes, después lo pueden ojear, porque es que quieren hasta sacar un poco a cachondeo público en aquella época esta situación. Y así nos va. Conviene decir que Joan Fuster para escribir necesitaba tener un vaso de whisky, ¿eh? Y es un hecho. Ya sé que no es muy caritativo decirlo, pero es así. Sí, es verdad, ¿eh? No olvidar la verdad. ¿Crees que los primeros del movimiento catalanista, o no el primero, tampoco sabría situarlo cronológicamente, el catalanismo, digamos, mendefelayista, del juego foral, es católico, influenciado por la acción francesa? Catalanismo quiere recuperar el derecho foral catalán, quiere una unidad legítima de la gramática de la lengua catalana, totalmente. Ese catalanismo hoy día, ¿cómo se percibe en Cataluña? Ese catalanismo primigenio que ha totalmente subsumido dentro de la marea revolucionaria, el catalanismo izquierdista y demás, y quizás sería posible, no sé, un debate cultural que, sin renegar ese catalanismo, reivindicar esas figuras. Hoy es imposible porque el catalanismo lo que ha hecho, o sea, ya hemos dicho que tiene dos fuentes, una de izquierdas, claramente, republicana, federalista, y otra conservadora, católica, pero la católica conservadora queda como triturada, absorbida por la de izquierdas. Y esto se ve muy claro porque entre Torras y Valles, que pretendía que Cataluña será cristiana o no será, reivindicando la tradición catalana, hablando de los fueros, bueno, con un sano regionalismo, hoy por hoy es innombrable en Cataluña. Hay una ruptura brutal con todos sus propios orígenes. ¿Por qué? Porque tendrían que hablar de Cambó. Nadie habla de Cambó, porque Cambó apoyó a Franco. O sea que el catalanismo conservador ha perdido todas las tesis. Estaban en contra del Segadors, pues les han impuesto el Segadors. Estaban en contra de tal. Y entonces, yo creo que para entender el catalanismo como proceso revolucionario hay una tesis, una cosa muy curiosa, que es cuando se estudian los documentos fundacionales de Terra Lliure y del MDT, de los grupos terroristas, separatistas independentistas, y dicen lo siguiente, dicen, el independentismo no es nuestro fin, el independentismo es un medio, es un medio. ¿Para qué? Para hacer la revolución comunista internacional, porque todos estos movimientos se montan todavía antes de la caída de la Unión Soviética. Y entonces, cuando se cae la Unión Soviética y ya el fin es la revolución comunista universal, ya es imposible, el medio, que es el independentismo, se convierte para ellos en un fin. Pero en el fondo es un fin revolucionario, porque va contra toda la tradición. Hoy por hoy, intelectuales catalanes serios que quieran reivindicar un sano regionalismo en esos orígenes, yo, vamos, prácticamente los desconozco, porque
hemos de pensar que el control mediático, el control con estos líos del Urdangarín, ha salido el presupuesto de la Casa Real, 8 millones de euros al año. Solamente en el 2010 la Generalitat de Cataluña financió directamente con 10 millones de euros a la prensa escrita en catalán, y con 3 millones de euros a los digitales escritos en catalán, adjudicado a dedo, más luego la propaganda, la publicidad, irían a 20-30 millones. Claro, en catalán no la lee nadie, pero crean un clima de dominación cultural, ¿no? Entonces, exacto, entonces la gente se acompleja, los profesores universitarios se acomplejan, todo el mundo se acompleja, y claro, esto hay que romperlo, ¿no? Con la historia y con la realidad, que es un poco humildemente lo que he intentado hacer. Realmente será la realidad que un dato se ve. La mejor de las soluciones es educar y socializar a las nuevas generaciones en valores y principios donde prevalezca, como veis, la igualdad, la corresponsabilidad, los principios éticos y morales, en una frase, el empeño por defender la dignidad sobre todo humana. Mirad, y lo mismo que termino, pero voy a terminar también con otra cosa después de esto. Dice Simone de Beauvoir, en un libro que se titula El segundo sexo, dice lo siguiente: el día en que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, para no huir de sí misma, sino para encontrarse, y no para renunciar, sino para afirmarse, entonces el amor será tanto para ella como para el hombre una fuente de vida y no un mortal peligro. Como os digo, en esta situación, os han dicho como que